acompaña en vivo, está con nosotros la asambleísta que llegó hacia la Asamblea Nacional por la Socialdemocracia Ecuatoriana, por la Izquierda Democrática, Amada María Ortiz. Con ella estamos conectadas vía Zoom. Gracias por acompañarnos, asambleísta. Antes de iniciar los temas que vamos a abordar y por los cuales hemos pactado esta entrevista, ¿cómo está su situación actual? Usted llegó por la Izquierda Democrática hacia la Asamblea Nacional, pero su voto a favor de la tesis del Partido Social Cristiano en las primeras sesiones de la Asamblea, el hecho de haber usted consignado a favor de que sea otro el presidente de la Asamblea y no la señora Llori, hizo incluso que su partido la separe de sus filas, la Izquierda Democrática. ¿Cuál es su situación actual en la Asamblea Nacional? ¿Usted fue expulsada, se desafilió? ¿Cómo están las cosas con la ID? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad a Radio Ecotel TV Loja. Permítame unos 2 segundos para saludar a todos mis paisanos lojanos, especialmente a los celicanos, ciudad a la que me pertenezco de nacimiento. Bueno, estos 10 minutos pensé que íbamos a hablar situaciones que realmente importan al país, pero bueno, vamos por los partidos políticos. Llego invitada a ser candidata por Izquierda Democrática, gano... Yo le interrumpo un segundo. El tema de Celica no lo conocíamos muchos de los ciudadanos. Usted es sus señores padres, seguramente una de las familias que emigró en su momento hacia Santo Domingo de los Colorados en ese entonces, ahora de los Áchilas. ¿Es por esto que usted vive o está residiendo en Santo Domingo? Sí, en la época de la sequía, mis padres migraron hacia Machala. Yo tenía apenas 2 años de edad y luego avanzan hasta Santo Domingo, una provincia, un territorio que en ese momento, como muchos en el país, estaba avanzando en su construcción de ciudad. Es por eso que radico en Santo Domingo de los Áchilas ahora, desde la edad de 4 añitos a la fecha. Pero mi corazón y mi repe preferido, mi cecina, mi chivo al hueco, me pertenece en mis raíces de ¿Sus padres son lojanos? Mis padres lojanos, yo lojana, celicana. Con ese frío exquisito, aquí sigo con toda el ardor para seguir trabajando por los intereses de la provincia. Vamos ahora al tema que le consultábamos inicialmente. Vamos al tema. Llego por la Izquierda Democrática, un partido con un estatuto que me motivó a aceptar la candidatura. Nunca me afilié. Recién en el mes de noviembre del año pasado de las elecciones, soy invitada desde el Frente Progresista Santo Domingo para participar como candidata. Gano. El día de la sesión inaugural se me invita otra vez más a firmar para ser parte de la bancada de la Izquierda Democrática, bancada a la que aún me pertenezco porque de acuerdo al artículo 116 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, indica la conformación de bancadas, pero no indica cómo se deja de pertenecer y pues se lo hace mediante renuncia a que no la he hecho. La separación que se dice a los medios de comunicación que hace el presidente de la Izquierda Democrática, el presidente nacional, lo hace con un desconocimiento de pronto de que yo no era afiliada y que dentro de la estipulación para la conformación de las bancadas solo le rige a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y no a los estatutos de la Izquierda Democrática. Espero haber contestado y decirles que sigo siendo en la misma situación de que no soy afiliada a ningún movimiento político. Valga la oportunidad para mi gratitud, mi respeto y mi cariño a toda la militancia de la Izquierda Democrática de mi provincia y del país. Un hermoso partido con gente linda. Usted pertenece o está inmiscuida en la Comisión Permanente Especializada de Protección Integral a niños y niñas adolescentes. Este es el tema por el cual la habíamos invitado. Inicialmente queremos conversar de esto. Hay una situación o hay situaciones que involucran a la niñez, que involucran a la familia en términos generales. Y yo voy a comenzar por algo que quizá no está dentro de lo que la legislación al momento prevé. Nosotros, asambleísta, anoche, y vamos a entrar en el tema de trata de blancas, que es otra de las situaciones complicadas, pero hay un tema que nosotros lo abordamos
en la edición del martes y miércoles. Estuvimos en México, viajamos en un vuelo a México y fuimos testigos como centenares de ecuatorianos, decenas de niños y niñas van, algunos con sus padres, algunos con tutores, algunos acompañantes, hacia México. El objetivo, llegar a la frontera y buscar la forma de pasar el río Blanco, el río Bravo en algunos casos, y en otros muros, y tratar de llegar a los Estados Unidos. ¿Qué se podría hacer en este tema desde la Asamblea, asambleísta Ortiz, tomando en cuenta que esta situación vulnera? Usted no tendrá la oportunidad de poder ver en pantalla lo dramático que fue observar un vuelo en el cual niños de 3 años, 4 años de edad, 7, 10 años son transportados hacia México. Pero, ¿qué se puede hacer en este tema, asambleísta? Bueno, ayer tuvimos justamente un diálogo, una entrevista con una persona que ha trabajado muchísimo en movilidad humana. Ahí vale decir las cosas con frontalidad. Y dentro de los exhortos que nosotros estamos ahora tratando, son una petición de pronto una súplica para que alguien que tiene toda la obligación de trabajar con ley, y esto hablo por los ministros, que deben de realmente practicar la política pública adecuada. La ley les permite, la ley de movilidad humana, pero sin embargo varias son las quejas de organizaciones que se han dedicado a la movilidad humana, y nos manifestaba alguien en esta reunión que existe una ordenanza, por ejemplo, en la ciudad de Quito existe una ordenanza de movilidad humana, pero que siempre los recursos para estos temas tan delicados, tan sensibles, y que cuando se los vive en carne propia o cuando se ha trabajado en esta temática de protección integral a niños, niñas y adolescentes, nosotros conocemos a profundidad cuáles son las verdaderas razones y cuáles son las verdaderas familias que padecen, y finalmente el resultado de que hayan niños de 3, 4, 7 años que son llevados quizás con el consentimiento de sus padres, porque recuerde usted también que para que salga un niño se requiere el permiso de salida de su padre. Cuán difícil se hace para una madre o un padre que uno de los dos le otorgue el permiso de salida, y cuán fácil es para transportarlos a otros países sin que el ministerio del ramo, y en este caso de manera transversal, conozca cuáles son los motivos, con quiénes salen, para qué y qué tiempo. Realmente hemos visto que no hay un catastro sincero de quiénes son los que migran, de quiénes son los que ingresan también, porque la migra va de ida y de venida, y la movilidad, de acuerdo a la legislación tanto interna como externa, es la misma en el tema de movilidad humana, e incluso los centros de acogida, las casas de acogida, como hay una institución que hace tiempo tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca con ellos, ACNUR, que se refiere a este trabajo de niños refugiados en temas de movilidad humana. Pero vamos más allá de eso. Estas familias realmente, ¿qué motivación tienen? ¿Y cuál es la autoridad que está controlando? Pero sobre todo, después del seguimiento de 3, 4, 5 años que haga la autoridad competente, ¿qué destino tuvieron esos niños? Ayer se nos manifestaba, nadie, absolutamente ningún ministerio del ramo ni el gobierno de turno ha hecho el seguimiento a estos niños. Estudian, no estudian, y sabemos que países como Estados Unidos, como España, como muchos otros, los niños quedan ahí realmente practicando labores a vista y paciencia también de las autoridades de estos países. Cabe la oportunidad para nosotros trabajar en este tema tan sensible, y también mencionar que no es por falta de ley, porque el artículo 91 de este Código Integral Penal ya trata incluso cuál es la concepción de trata de personas, a qué se refiere, los delitos están tipificados, tenemos 8 de las modalidades que se puede resumir, cuáles son las condiciones para nosotros tipificar o reconocer en qué momento se practica la trata de personas, y ahí decir francamente que se los lleva como objetos de explotación, tanto en el campo sexual como en el campo laboral. Definitivamente, y no hay normativa. O sea, asambleísta, incluso aquí se ven cruzados de manos ustedes, muchas de las instituciones, claro, porque los padres, vamos a ver incluso nosotros para el resto de televidentes las imágenes. Permítame claro. Solo concluir, claro. Permítame solo concluir, no es que no hay normativa, no hay cumplimiento, ni seguimiento, ni exigencia. Claro, las imágenes que estamos transmitiendo en estos instantes dan cuenta en un vuelo de Aeroméxico que parte desde Quito hacia México,
los niños acompañados en algunos casos de sus padres. Miren ese niño, esa niña no puede tener más de 2 años, 3 años de edad, y todos ellos iban hacia la frontera entre México y Estados Unidos. Pero, por ejemplo, ¿cómo prohibir, cómo establecer? Bueno, prohibir no se puede, porque si los padres deciden tomar un viaje con sus hijos, se van. Pero, ¿qué hacer en este tema? Porque incluso en el vuelo que nosotros tuvimos de regreso, asambleísta, desde México hacia Quito, 25 jóvenes sin pasaporte eran ya deportados. A Dios gracias, regresaban con vida, pero sabemos que muchos de ellos no sobreviven esa aventura. Sabemos ahí que los consulados, todos conocemos que los consulados dentro de otros países son prácticamente el país que nosotros tenemos, esa oficina pequeña se constituye en el país que nosotros tenemos para reclamar nuestros derechos, para exigir nuestros derechos, pero se ha convertido en una mera oficina para arreglar las situaciones de pasaportes y de uno u otro certificado. Ellos deberían de ser controlados por la política pública, por el gobierno nacional, para saber cuál es el catastro de los ciudadanos ecuatorianos, hablando del Ecuador, de los ciudadanos ecuatorianos, cuál es el catastro, qué rangos de edades, cuáles son las condiciones de los niños, niñas y adolescentes, en este caso también de las personas que se conocen que son desaparecidas. Si está desaparecida, debería de haber un control no solamente de uno de los ministerios, y ahí la falta de trabajar transversalmente. A veces los ministerios trabajan con una distancia como islas, yo decía, sin ninguna coordinación, como si fuesen enemigos y solamente queriendo reflejar cuál es el ministerio que mejor trabaja, cuando ellos tienen una obligatoriedad de trabajar transversalmente, y los consulados igual, ser vigilados por estos ministerios de los ramos y por la política de gobierno nacional. Nosotros en efecto somos los fiscalizadores de lo que ocurre en tal o cual institución, pero dentro del marco de nuestras competencias, no las tenemos tan ampliamente como se podría decir. Es verdad, la fiscalización o la investigación o la petición de información está a cualquier indicio de que nosotros tengamos del cometimiento de alguna irregularidad, pedimos la información, pero sí es preciso también recordar que los ministerios del ramo, los controladores de la política pública desde sus carteras de Estado con los planes y acciones inmediatas son los ministerios. Ayer tuvimos, ayer tuve la reunión con una ministra y realmente conversábamos desde el punto de vista de política humana, más desde el punto de vista de política partidista, que aprovechamos también esta situación que le gusta al escrutinio público, que se converse de qué es lo que ocurre, de que la pelea, cuando la verdadera tesis se diluye en nuestras manos, como por ejemplo no presentar las reformas que se requiere. En el caso de la ley de movilidad humana se presentó hace poco tiempo, lo cual la ley también exige un tiempo perentorio para que nosotros respetemos para presentar otra reforma. Sin embargo, es importante recalcar que la exigencia de cumplimiento de la normativa ya, de las ordenanzas, de las herramientas jurídicas ya establecidas, debe de hacerse el seguimiento de cumplimiento, porque si no, la Asamblea Nacional y cualquier legislativo se llena de documentación, se llena de ordenanzas, se llena de leyes, pero nadie las cumple, y quienes están en la exigencia de cumplirla son justamente las instituciones que aplican, que deben de aplicar cada uno de los articulados. En el caso, no hacer respetar, porque cuando nosotros vamos a alguna institución dicen la ley no lo permite, pero también la ley garantiza mucho el cumplimiento de muchos derechos, y ahí también debe de decirse, no, la ley me exige a mí vigilar dónde y cuál es la condición de los ecuatorianos. Los cónsules de todos los países deben de conocer sus catastros, y nosotros sí estamos en este seguimiento. El equipo de la oficina sí estamos trabajando conjuntamente para hacer este seguimiento. ¿Dónde están nuestros niños? ¿Por qué en un vuelo de México pasa? Y como usted lo dice, la patria potestad, la responsabilidad legal, el derecho, lo tienen los padres para saber. Como cuando se dice no tomen una foto, no saquen una foto sin la autorización de su padre o sin el acompañamiento de su padre en las redes sociales, pero también hay la obligatoriedad y los derechos de que estos niños dentro de sus edades tienen que gozar de todos los derechos constituidos, de estudiar, de un entorno adecuado, de verificar su salud, de verificar sus condiciones en otros países, y ahí un llamado de atención
a los cónsules y a todos los ministerios del ramo que trabajan para protección de niños, niñas y adolescentes. En el caso mismo, ahora que estamos en el tema de la vacunación, ¿qué sucede? Hay padres que con todo el derecho legítimo, legal y humano han ido con sus padres a otros países donde no se ha puesto márgenes de edad para ser vacunados, y obviamente como padres pues queremos que también nuestros hijos tengan esa inmunidad. Entonces sí conocemos también de casos que han dicho: yo he tenido que salir con un vuelo, comprando, haciendo los gastos que humanamente se puede hacer dentro de sus patrimonios, y hemos salido con nuestros hijos y hemos estado en los países donde sí nos han permitido este derecho a la salud, y hemos regresado al mes, 2 meses a nuestro país ya vacunados y con nuestros hijos también. Habría que conocer esas razones, pero ¿quién nos las puede dar? Justamente el consulado de esos países. Ellos deben de conocer a la perfección y al detalle cuáles son los migrantes que salen de cada país a los países, de nuestro país a los países de destinos. Ese catastro se lo debe de conocer al dedillo cada uno de los ministerios del ramo, también tener el control, como es el caso, por ejemplo, de las embajadas. Usted ve cuánto se controla para salir. ¿Por qué no nuestros cónsules en esos países conocer este tema tan sensible? Porque podría también aprovecharse con esta forma de que nos vamos a otras situaciones, y podría disimularse también la trata de personas. Entonces no estamos exentos, pero tampoco estamos con el pretexto de que por tal o cual razón nuestros niños puedan migrar a otros países acompañados de sus padres, quizás con qué razones, más allá de que se pueda decir que el permiso de salida también se lo puede dar a una azafata, se lo puede dar a cualquier otra persona. No sabemos esas razones, y nuestra obligación como gobierno, nuestra obligación como legislativo es justamente trabajar en leyes, trabajar en acciones y en planes para que finalmente los derechos sean gozados. Proyectos de ley, algo que esté programado, que tenga en mente dentro de lo que sería la Comisión Permanente Especializada de Protección a la Niñez. Dentro de la comisión nosotros hemos resuelto por unanimidad, y como la obligatoriedad también que tenemos de seguir trabajando en la reforma del COPINA, que es el Código Integral de Protección a Niñas, Niñas y Adolescentes, que posiblemente vendría, no que posiblemente, sino que reemplazaría al CONA, que es el Código Orgánico de Niñas, Niñas y Adolescentes vigentes, que requiere una reforma urgente, no solamente para incorporar dentro de su articulado un articulado de política humana, de política flexible, aplicable, sino también porque en sus últimas páginas, las transitorias, también enuncian a varias instituciones que ya no están en vigencia y que tendrían que ir acorde a la nueva estructura de las institucionalidades del país, como por ejemplo desaparecería la otrora Corte de Menores para implementar los códigos de unidades judiciales de familia. Este código que hoy lo tenemos en vigencia también requiere una reforma, porque los derechos deben de ser también integrales y de familia. Recuerde usted que la persecución del cobro que se hace para las elementales condiciones de vida a los niños también desconoce en una parte cuáles son las responsabilidades o los derechos que tiene el padre como tal. Se nos ha hecho en el imaginario cultural que la madre es la única que debe de quedarse con el hijo. Es muy cierto, el entorno adecuado, los 2 añitos, siempre se requiere, psicológicamente se considera, ¿no?, que la madre es la única, pero también debemos de replantear esa nueva salud mental, que de la que ya estamos hablando, replantear estos códigos mentales que tenemos, hacer pactos de vida y honrar a la vida, si se puede decir así, hacer pactos de honor. Y hay padres que también reclaman sus derechos, como el derecho a la copaternalidad, que incluso hay una organización a nivel de país en varias provincias que también, y si bien es cierto, hay la tenencia, sí, hay la visita, ¿no es cierto?, el régimen de visitas, pero mire usted, el mismo término dice régimen de visitas, y uno visita a una persona que realmente no está ligada tan entrañablemente con nosotros, pero un padre es parte de esa criatura. Entonces, bajo esos conceptos, incluso teóricos o del texto mismo, se debe de replantear algunos términos que incluya y que patente más este amor, esa responsabilidad. Y yo diría
y qué feo es que un juez le diga a su padre, dale de comer. O sea, que otra persona le diga a quien es parte de haber construido esta vida, de haber sido parte de que esta persona exista, que un juez, una tercera persona le diga, ¿sabes qué? No seas malito al principio, cuando hay la conciliación, y luego que le exija, dale de comer porque te va a pasar esto. Todos estos códigos yo pienso que hay que replantearlos, pero que los padres, hablando de los padres exclusivamente, apartando un poquito a las madres, sí deben de tener también ese acercamiento institucionalizado, porque hay muchísimos padres que quieren compartir con sus hijos, que con la total voluntad y no necesitan de esta medida coercitiva. Estamos escuchando a todos los actores sociales, la oficina está totalmente abierto, este espacio que nos ha permitido, la asamblea está totalmente abierto, siempre ponemos en los boletines de prensa, siempre lo estamos haciendo público, y tuvimos la oportunidad de conversar con representantes de organizaciones de padres que realmente se sienten de una u otra manera discriminados, si se podría decir así, por el hecho de ciertos términos y cierto procedimiento que más bien los aleja que el tiempo, que es tan pequeñito, 18 años, los chicos a los 16 años ya piensan diferente, ya no quieren un abrazo de la madre ni del padre, peor del padre, que siempre es un poquito menos ternura, pero más protección. Quieren todo eso y ven ese tiempo perdido. Además, uno de los temas que lo hacía desde otras instituciones en las que me he pertenecido, pensar también cuál es en el porcentaje de la tabla para cuando se constituyó la tabla para alimentos, pensar también en el padre. Si el padre, si se considera el básico, la remuneración básica para desde ahí poner la pensión, pero cómo queda el padre también para vivir, considerando de que ese padre se quedaría en cero cuando es la persona alimentante, y eso a la larga, cuando los hijos ya son adultos, los primeros en reclamar son ellos. Todas estas sensibilidades se las tiene que trabajar pensando en una herramienta jurídica de familia, no en una herramienta. ¿Para cuándo estaría ya la ley lista? Nosotros hemos recibido un trabajo que vale la oportunidad, agradecer y reconocer a todos los que han hecho el esfuerzo para tener este borrador de proyecto como comisión. Por procedimiento y por ley lo hemos asumido, pero con todo el compromiso y el amor y cumpliendo con los plazos. Nos hemos puesto aproximadamente 180 días que estaríamos presentando. Hoy justamente tenemos la continuación de la cuarta sesión que tenemos en apenas menos 2 meses de habernos posesionado, y estaríamos presentando el tiempo que se nos apruebe de 180 días para trabajarlo, y de hecho no es que los estamos esperando que ese tiempo fenezca antes de que sea aprobado. Nosotros tenemos ya el análisis y conjuntamente con los comisionados hemos hecho una especie de análisis para repartirnos también, además, a profundidad. Algunos somos abogados, algunos hemos trabajado en instituciones de niñez, pero todos tenemos el inmenso cariño y el compromiso de entregar este borrador que nos ha llegado a nosotros de una manera, quizás se podría decir, poniendo también nuestros aportes, que es lo legítimo, que es lo legal, que es nuestra responsabilidad, pero hemos decidido en este tiempo que nos queda, que nos estamos poniendo nosotros mismos, decidido trabajar para incorporar lo que se pueda decir y pulir finalmente y contar con esta herramienta jurídica mucho más integral, mucho más justa, mucho más humana. Queremos herramientas jurídicas que sean las vías para posteriormente aplicar política humana más que política simplemente jurídica, o una política que vaya encaminada a cierto periodo de campañas, o que se diga después de 4 años que se la va a cambiar. Sí, es verdad, tenemos la facultad de reformar, pero esperamos que la institucionalidad sea básicamente esa herramienta y esa plataforma que los seres humanos, que nosotros los ecuatorianos nos sintamos seguros, para que posteriormente no digamos este código o esta ley ni siquiera sirve como para proteger tal o cual derecho. Así que bienvenidos a los aportes de las organizaciones sociales. Gracias, asambleísta. Y también valga la oportunidad, sería una invitación que se la realizaría a lo mejor a usted. ¿En qué sentido? Usted es oriunda de la provincia de Loja. Tenemos 8 asambleístas en total oriundos de Loja, los 4 que elige la provincia. Tenemos 2
en el oriente ecuatoriano, en la Amazonía Norte, en Sucumbíos, 1 en Galápagos, 1 nacional del centro de la sierra, y con usted serían 9. La invitamos a apoyar lo que sea para Loja. Y con ese bloque 9, muy pocas provincias en el país tienen un bloque de 9 asambleístas nacidos en una sola tierra. Orgullosa, y realmente mi compromiso total con la Centinela del Sur, a promover cuál es nuestra provincia, y así hacemos patria en todo el país. Donde nos encontremos siempre tratamos de resaltar nuestra provincia y decir somos lojanos de nacimiento, y nuestro compromiso es con todo el país. Y con los asambleístas de Loja, por supuesto, articular. ¿Se ha presentado con ellos ya? ¿Los ha conocido? ¿Los ha saludado? Sí, por supuesto. De hecho, un saludo muy cordial y lleno de cariño para Lucía Plasencia, que siempre estamos conversando, y que al inicio también tuvimos la oportunidad de decir vamos a trabajar de manera conjunta por esas reformas que vengan a la Ley Superior de Educación, a todas las condiciones de conectividad que tanta falta hace en las fronteras, a esta conectividad que nos ha permitido en estos últimos meses del último año darnos cuenta que mucho más las provincias del sur, las provincias fronterizas hemos sufrido. Como yo le decía en algún momento, en alguna reunión, no somos ni de aquí ni de allá, pero esta vez tenemos voz, y somos la voz de cada una de las provincias, y por qué no, pues de mi amada Loja, la Centinela del Sur. Quien no conoce Loja no conoce el país. Gracias, asambleísta, por acompañarnos en esta entrevista. Saludos a todos los delicanos. Amada María Ortiz, asambleísta de Santo Domingo de los Sáchiras.